hoy es viernes, 17 de octubre, termina la semana, gran día peronista. Tuvimos una gran charla peronista y vamos a tener otra gran charla peronista. Ahora estamos en diálogo con Oscar Castellucci, ensayista, historiador. Oscar, buenas tardes, te saluda Enrique de la Calle y la Colo Plaza. Estamos en Mover al Futuro. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo andás? Un gusto. Un gusto, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. A ver, estamos en el 17 de octubre. ¿Qué de lo que estás escuchando, lo que solés escuchar sobre lo que fue el 17 de octubre, qué te parece que se puede agregar o qué te parece que se puede contar que no está tan narrado? Bueno, es un poco difícil no tener originalidad 80 años después, pero siempre se puede. Yo creo que tenemos que recordar y tener en la memoria el 17 de octubre, recordar lo que nos cuentan, lo que recopilamos y recuperamos cuando trabajamos históricamente sobre el tema, pero me parece que estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que poner un poco más de énfasis que en volver al pasado, en ir hacia el futuro. Y creo que el 17 de octubre lo que tiene es un mandato que nos enfrenta al desafío de tener la capacidad de replantearlo, de resemantizarlo y de ver cómo lo transformamos para modificar este presente tan duro que estamos viviendo, ¿no? Me parece que verlo como desafío es más interesante que una mera recuperación histórica. Tal cual. Te llevo igual al 17 de octubre. Viste que está como la discusión ahora, lo leía, no sé qué en debate ahí en el streaming, sobre si fue espontáneo, si fue organizado, esa discusión. ¿Qué responderías? ¿Qué fue? Claro, ¿qué pasó? Claro, después están las interpretaciones, pero sucedió, digamos, fue un hecho conmocionante, fue un punto de inflexión de la historia argentina. Habrá de todo un poco en la composición y en la organización. Claro. Pero me parece que es entrar en una cosa demasiado chiquita, interpretar posibilidades respecto a un hecho grandioso como el que un pueblo se movilice, rescate un líder e inicie una trayectoria y cambie el rumbo de la historia del país, ¿no? Me parece que es como perdernos en una minucia al lado de algo grandioso. Hoy el peronismo, hubo diferentes actos, ayer hubo acto de la CGT, hoy a la mañana en San Vicente, ahora hay una marcha, una caravana a la casa de Cristina. Lo decía más temprano, no sé qué pasa con los otros peronismos, el peronismo cordobés, si hicieron alguna reflexión sobre la fecha. ¿Cómo ves esa revisión coral, digamos, del 17 de octubre de los diferentes peronismos? Mira, lo que te decía al principio, lo veo, digamos, la recuperación del histórico me parece que es imprescindible porque nos señala de dónde venimos, y si vos no sabés de dónde venís y cuál es tu historia, no tenés posibilidad de modificar el presente. Creo, yo estoy convencido, siento yo por lo menos eso, que nos falta el otro 50%, que es el de construir una alternativa. Viste que suele repetirse, ¿no? Por otro 17, pero me parece que en lo que no estamos entrando es en definir qué sería hoy el 17 de octubre, porque no es la repetición del pasado, no es una multitud rescatando un líder, sino cómo volvemos a ser protagonistas de la historia para no vivir lo que estamos viviendo y poder construir un futuro digno que nos incluya a todos. Me parece que en el peronismo, en los múltiples peronismos, más en unos que en otros también seguramente, me parece que está faltando ese aspecto del debate, ¿no? Estamos muy encerrados en un presente, yo entiendo, viste, el presente que vivimos es duro, es complicado, sobre todo para los compañeros más de pata al suelo, que la están pasando muy mal, proponer, hablar del futuro y de la construcción de un proyecto, a veces puede parecer utópico, pero creo que tenemos que recuperar esa utopía y tenemos que ser capaces de decir hacia dónde queremos ir con la misma claridad que sabemos decir de dónde venimos. Te llevo a los 80 años del 17 de octubre y a esa idea, viste, que si uno le tuviese que explicar a un extranjero, viste, el famoso, a un sueco, ¿cómo hacen estos tipos, el peronismo, para seguir
estando con mucha vigencia, tanto tiempo después, recuperando símbolos, recuperando historias, mirando el pasado, pero de alguna manera vinculado con el presente y con el futuro, porque si no, no se explicaría que el peronismo siga siendo hoy una opción de gobierno concreta, más allá de los análisis que se pueden hacer. Es evidente que en las próximas elecciones alguna fuerza peronista va a tener muchos votos, porque es lo que suele pasar en las últimas elecciones. ¿Qué explicación le encontrás? Mira, como decía Perón, los que vinieron después de nosotros fueron tan malos que nosotros resultamos óptimos. Pero pará, pero eso es, ¿nos mantenemos vigentes porque ellos son muy malos? Yo creo que no solo que son muy malos, cosa que es muy visible, sino que el peronismo fue la única opción y la única redención que tuvo el pueblo. Me parece que eso es grande, que es inmenso, eso es lo que nos hace vivir. Creo que esas pequeñas cosas son las que transforman la realidad, que a veces no la vemos. Mira, yo te cuento una anécdota muy chiquita, pero una vez un alumno me contaba en confianza que era peronista, porque su familia era peronista, y me dijo algo que me impactó mucho. Y sí, nosotros dice somos peronistas porque mi abuelo fue peronista. Y me dice, ¿sabe por qué mi abuelo fue peronista? Él vivía en Entre Ríos, vivía en la zona del campo, ¿no? Y dice, porque le dieron un par de botas y sábanas. Y mi abuelo nunca había usado sábanas ni tenía botas. Andaba siempre con las alpargatas metidas en el barro. Bueno, eso es de una grandeza tan inmensa que solamente no puede entender qué es el peronismo aquel que lo mira de otro planeta. Claro, claro. Y te hago la segunda pregunta que se vinculaba con la anterior, que es en los sectores populares, en los sectores, no sé, ¿viste? En los sectores que uno puede decir que protagonizaron aquel 17 de octubre, ¿hoy sigue teniendo vigencia el peronismo? ¿O es un fenómeno más de clases medias? Yo creo que se está dando una transformación, porque me parece que ese es el desafío que tenemos por delante, de cómo para ser genuinamente peronistas es volver a interpretar este presente del mismo modo que lo interpretó Perón en su momento y construyó el movimiento. Hoy hay un cambio profundísimo. Creo que tenemos también una gran responsabilidad en lo que estamos viviendo. Me parece que no tuvimos la capacidad de reacción rápida, no solo de decir hacia dónde queríamos ir, sino de ir en esa dirección. Creo que estamos a tiempo, y vuelvo a esto a lo que decía Perón, tan malos son los que siguen, que nos siguen dando oportunidades para que lo hagamos, pero tenemos que hacerlo. Sería digamos, una especie de burrada histórica decir que no se está produciendo un cambio social. Bueno, los resultados electorales últimos lo demuestran, y que necesitamos una rápida transformación y una rápida propuesta y la construcción de un liderazgo inmediato que nos oriente hacia un mundo totalmente nuevo, porque lo que tiene a 80 años esta Argentina que vivimos hoy no solo no se parece en nada a aquella, sino que quizás, mira, yo estoy trabajando ahora particularmente sobre el Perón del 73, lo lejos que estamos aún del 73, que en el tiempo es mucho más cercano, ¿no? Cómo la realidad se ha transformado, cómo la transformación, la evolución tecnológica nos ha situado en otro punto y cómo eso ha afectado. Perón siempre decía, cuando vos recorres el material aquel de la década del 70, Perón siempre hablaba de que ya no se podía engañar más a la gente porque el que estaba en la zona más recóndita de la Argentina, decía textualmente Perón, estaba con su radio transistor, mirá qué antigüedad, al oído, enterándose de lo que pasaba en el mundo. Y hoy esa evolución tecnológica ha sido tan gigantesca, tan desmesurada, que nos ha puesto en otro punto, digamos, no solo en un punto de saturación de información, sino de manipulación de la información. Y yo creo que hoy tendríamos que tener respuesta, o por lo menos tendríamos que empezar a hacernos las preguntas para tener las respuestas que nos genera un mundo que no está manejado por los transistores de la década del 70, sino la inteligencia artificial, que me parece que es el desafío a volver a humanizarnos que nos está presentando la realidad hoy, ¿no? Creo que a esto tendríamos que dar una respuesta. Para mí es un tema que me resulta
central y quizás a quien me escucha diga, bueno, hablar de este tema frente a la situación dura que estamos transitando desde el punto de vista social, lo que están viviendo los sectores más humildes, los más postergados, pero yo creo que el mundo se está configurando de otra manera, como de otra manera se configuraba que el mundo de hace 80 años, y tenemos que darle respuesta a este mundo. Creo que tenemos que tener la mirada puesta en ese futuro y darle una alternativa a aquellos que tienen que volver a creer en nosotros. Yo no sé si en términos de clase, porque hoy también hay una especie de transformación absoluta en el mismo concepto de clase, ¿no? Yo creo que hoy, incluso la idea, si querés, del marxismo está atrasada respecto de este nuevo mundo que se nos está viniendo encima y frente al cual tenemos que responder, un mundo donde la automatización está reemplazando al trabajador, donde ni siquiera los trabajos cognitivos se salvan, o al contrario, están amenazados frente a una realidad que esto afectaría mucho más a la clase media. Creo que tenemos que dar respuestas. Creo que el 17 de octubre de hoy, hasta te diría, creo que es mucho más difícil que aquel de hace 80 años. Oscar Castellucci, te agradecemos mucho la comunicación con Mover al Futuro. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Estamos en la tanda final, querida Colo. Un detalle con el libro, lo que decía Castellucci, como para ir redondeando. El general, dicen que comentaba en esas épocas, allá cuando tenía el exilio por 56, todo eso, todo lo vivido, decía, ellos vivían pendientes del Perón de Paraguay, de Panamá, de Dominicana y de Madrid, que se había convertido en su razón de ser. También ellos estaban dando su vida por Perón. O sea que los gorilas, como solemos decir, en realidad ellos se engrandecen y reviven esto que nos decía Castellucci, que estábamos preguntando, ¿y sigue vivo? ¿Sigue? En realidad creo que ellos nos alimentan, no es que son solo tan malos, sino que viven tan pendientes de nosotros los peronistas, que nos reviven a cada instante. Al 11 22 34 96 72 nos llegó un mensaje. Soy Marcelo de Rosario. Mirá, un abrazo grande al rosarino. Saludos. Mi viejo hizo la colimba en la Marina. Su única experiencia fue para llevar a desguace la embarcación con marcas de proyectiles en la que huyó Perón. El viaje fue de Puerto Madero a Punta Indio. Claro. Creo que la nave era una cañonera, la famosa cañonera o destructor llamada Paraguay. Así es, le agradecemos muchísimo a Marcelo por el recuerdo y un abrazo grande a los rosarinos. Nosotros hacemos una pequeñísima tanda y venimos para la etapa final, para el cierre ya.